Procesos constructivos en estructuras del concreto. Unidad 2.2.4 Procesos constructivos de cimentaciones, losas de cimentaciones. Integrantes: Ezequiel Velázquez Clemente, José Armando Zúñiga Morales, Diego Alberto Molina Suaznava, Zurizaday Velasco Hernández, Jennifer Villaseñor Castro. Cimentaciones dependiendo del tipo de suelo. Suelo blando, losa de cimentación. Suelo semiblando, zapatas aisladas y corridas. Suelo duro, zapatas aisladas y corridas. ¿Qué es la losa de cimentación? Una losa de cimentación es una placa de concreto apoyada sobre el terreno, la cual reparte el peso y las cargas del edificio sobre toda la superficie de apoyo. Son un tipo de cimentación superficial. Las losas de cimentación se emplean solo cuando es necesario transmitir al suelo esfuerzos de poca magnitud, por ejemplo, en suelos muy blandos o deformables, con alto contenido de agua, donde esfuerzos altos en el suelo producirán hundimientos importantes, o cuando en conjunto se requiera por economía niveles rellenos y compactación con maquinaria. La función de la losa de cimentación es formar una placa que soporte toda la estructura de la construcción sobre ella. Está formada por cadenas a través de repartición y la propia losa. Continuando con el tema, se presentan dos tipos de terrenos, los cuales son terreno suave y terreno rocoso o duro, que son las gravas y arenas mezclados con arcilla seca. La arcilla seca en capas gruesas, arcillas medianamente seca en capas gruesas, arcillas blandas, arena compacta, conglutinada compacta, arena limpia y seca en los lechos naturales y compactos. Tierra firme seca en sus lechos naturales, terrenos de aluvión en terrenos del Valle de México. Vemos la resistencia en toneladas por metro cuadrado de cada una de ellas en esta tablita. Tipos de losa de cimentación. Podemos observar que existen 6 diferentes tipos de losas de cimentación, las cuales voy a definir en breve y según lo que investigamos. La primera es losas planas con refuerzo bajo las columnas, bidireccional y plana, planta plana con pedestales, planta con diseño celular y planta muros de basamento como marco rígido en cajón. Los tipos comunes de losas de cimentación son losas planas con refuerzo bajo las columnas, bidireccional y plana, plana con pedestales, losa celular y muros de basamento como marcos rígidos en cajón, los que ya había mencionado anteriormente. A continuación vamos a definir cada uno de ellos, iniciando por losas planas. Corresponde a una losa de hormigón plana de espesor uniforme en toda el área. Este tipo es adecuado para columnas muy separadas que transportan pequeñas cargas. Veamos el siguiente. Con refuerzo bajo las columnas. Este tipo proporciona resistencia suficiente para cargas de columnas relativamente grandes. El siguiente dice bidireccional y plana. Es una losa con bandas engrosadas provistas a lo largo de la línea de columna en ambas direcciones. Este tipo proporciona resistencia suficiente cuando el espacio entre las columnas es grande y la carga entre columnas son desiguales.
Ahora veamos el siguiente. Con pedestales. Representa una losa en la que se adicionan pedestales debajo de cada columna. Esta alternativa tiene el mismo propósito que las losas con refuerzo bajo columnas. La losa celular representa una estructura de rejilla bidireccional, hecha de construcción celular y de construcción de acero estructural en intersección. La última definición es la de muros de basamento con marco rígido, más conocida como encajón. Representan una losa en el que las paredes o muros del basamento se han utilizado como nervaduras o vigas profundas. Mi nombre es José Armando Zúñiga Morales. Capacidad de carga de las losas de cimentación en suelos arenosos. Dado que la capacidad de carga de la arena va a aumentar debido al tamaño de la losa, y como sabemos, las losas por lo general son de grandes dimensiones, prácticamente se va a descartar una falla de la capacidad de carga en arena, debido a que el área de contacto entre cimiento y en este caso arena será mayor, por lo que será prácticamente imposible que se presente una falla de la capacidad de carga. A medida que una losa cruza los sedimentos sueltos y elimina su influencia, los asentamientos diferenciales son mucho más pequeños que los de una zapata bajo la misma presión. Por lo tanto, se puede usar presiones de suelo más altas permitidas para el diseño de una losa de cimentación en arenas. Terzaghi-Pique en 1948, como también Hanson y Thorborn en 1974, recomiendan un aumento del 100% sobre el valor permitido para zapatas extendidas. Los diagramas de diseño desarrollados para la capacidad de carga de los valores de N para zapatas en arenas pueden usarse para este propósito. El efecto de la ubicación del nivel freático se trata como en el caso de zapatas. El principio de funcionamiento. Para tener una mejor idea sobre cuándo usar una losa de cimentación, será importante comprender cuál es su función de la base de la losa. Vamos a obtener una revisión rápida de su principio de funcionamiento. Los cimientos de la losa van a ser los encargados de transmitir la carga total tanto del edificio o de la estructura a toda el área de la planta baja, la cual va a ser la encargada de transmitirlo al suelo mediante los cimientos, en este caso una losa de cimentación que prácticamente cubriría todo el área de la planta baja. El mecanismo de distribución del estrés de la base de la losa de cimentación es muy simple. El peso total de la estructura y el peso propio de la losa se calculan y se dividen por el área total de la base, que cubre para calcular el estrés o esfuerzos en el suelo. Como en el caso de los cimientos de la losa, el área de contacto del cimiento con el suelo es de mucha mayor dimensión que cualquier otro tipo de cimiento que conozcamos, por lo que la carga se va a distribuir en un área mucho más grande y por lo tanto la tensión en el suelo va a reducir y la posibilidad de falla por el corte del suelo va a ser menor, debido a que este tendrá un área de descanso. El peso propio de nuestra estructura y del cimiento va a tener un área de descanso mucho más grande que otro tipo de cimentación, por lo tanto va a ser menor la tensión que el suelo va a tener, va a resistir, y la posibilidad de que falle por corte va a ser menor. ¿Cuándo elegir la cimentación por losa? Para el diseño de cimientos, uno de los aspectos más importantes es elegir el tipo correcto de cimiento. Se va a escoger una losa de cimentación cuando el suelo tenga una baja capacidad de carga. La carga de la estructura debe distribuirse en un área grande. El área de cimentación individual o de cualquier otro tipo cubriría aproximadamente el 50% del área total del terreno debajo de dicha estructura.
Las columnas o paredes se colocan tan cerca que las zapatas individuales se superpondrían. Es necesario reducir el estrés en el suelo. Construcción de una losa de cimentación. Las losas de cimentación se construyen invariablemente de concreto armado. Se vierten en áreas pequeñas como de 10 metros por 10 metros para evitar grietas por contracción excesiva. Las juntas de construcción se ubican cuidadosamente en lugares de bajo esfuerzo cortante, como las líneas centrales entre las columnas. Los esfuerzos deben ser continuos a través de los puntos. Si se empalma una barra, se proporciona una vuelta adecuada. Se puede proporcionar llaves de corte a lo largo de las juntas para que la tensión de corte a través de la junta se transmita de manera segura. Si es necesario, la losa de cimentación se puede engrosar para proporcionar suficiente resistencia en las articulaciones. Proceso de construcción. Los pasos clave de la construcción de la base de la balsa se indican a continuación. Estudios preliminares. Dentro de los estudios preliminares se encuentra una mecánica de suelos para determinar qué tipo de cimentación, como por ejemplo las losas de cimentación. La topografía para ver si es un suelo accidentado o no. Identificar la profundidad deseada a la que se proporcionará la base de la losa. Excavar el suelo hasta la profundidad requerida o diseñada. Compactar el suelo. Proporcionar una membrana impermeabilizante. Vertir 3 pulgadas de mortero. Colocar el refuerzo manteniendo el espacio requerido usando espaciadores. Vertir el concreto a la profundidad deseada y el fraguado. Aspectos a tener en cuenta. Profundidad del plano de apoyo de la losa. Es decir, esta se situará a la cota prevista en el proyecto, realizando una excavación inmediatamente antes del vertido del concreto de limpieza, es decir, la plantilla. Para que el terreno de cimentación no sufra deterioros, la excavación permanecerá abierta el menor tiempo que sea posible. Si después de excavada la losa se comprueba que el cimiento no es el adecuado, se realiza nuevamente el cálculo. Para evitar asientos diferenciales, hay que comprobar que el fondo de la excavación sea homogénea. Las armaduras se colocarán sobre calzas de mortero y separadores de acero fijándolas para inmovilizarlas durante el vertido y compactación del concreto. Si fuese necesario, disponer de juntas de concreto no previstas. Las mismas se situarán en la dirección más normal posible a la de los esfuerzos de compresión. Previo a la reanudación del concreto, se limpia a presión la junta para que los áridos queden al descubierto y se humecte la superficie. Cuando se realiza la compactación del concreto, siempre conviene tener de repuesto otros vibradores para no generar demoras. Tener dispuesta previamente la conexión y red de puesta a tierra. Control de calidad. Esta dice que durante la ejecución de la losa deberán comprobarse los siguientes trabajos, que sería el primero es el replanteo, que es simplemente el trazado o marcar sobre el terreno los elementos que aparecen en el proyecto de la obra. Y el inciso B son las dimensiones de la losa, pues según el proyecto indique. El fondo de la excavación, igual lo que indique el proyecto, cotas de concreto de limpieza, colocación de acero de refuerzo, tipo y calidad del concreto empleado y la fabricación de probetas de concreto, y al finalizar pues el curado del concreto, que no es más que pues que a cada cierto tiempo se le echa o se le añade un poco de agua para que pueda mantener su temperatura y humedad adecuada. Medios necesarios. Dice que los materiales son el concreto y el acero corrugado. Mano de obra sería un cabo de oficio
una cuadrilla de carpinteros que constaría de 2 oficiales y un peón, una cuadrilla de fierreros que serían igual de manera 2 oficiales y un peón, y una cuadrilla de concreto que serían 2 oficiales y un peón. Para la maquinaria sería un equipo de excavación. En este caso se utilizaría una retroexcavadora que puede ser de cuchara o de martillo, cualquiera que sea necesario acorde al terreno. Sería el equipo de fierrero, que sería una grúa pequeña si ésta se llega a utilizar. Equipo de concreto sería una olla concretera, una grúa con cubilote, una bomba de concreto, pero si esta también se llega a necesitar, y los vibradores, teniendo en cuenta que siempre debe haber algunos de reserva por cualquier motivo o circunstancia que llegue a haber. Y otros medios sería un grupo eléctrico. Si no se cuenta con el equipo necesario, habría que contratar más personal. Si en un caso se llega a hacer falta de personal, pues se necesitarían de contratar de otras personas para que este trabajo, el proyecto, se pueda llevar a cabo en tiempo y forma. Y aquí pues pusimos la normativa y la bibliografía que nosotros usamos para poder hacer ese trabajo, y sería todo. Construir una losa de cimentación, no se deben de olvidar de utilizar equipos de seguridad como casco, guantes, gafas y botas de seguridad. Se utilizarán herramientas como pala, pico, carretilla, compactador y una cuchara de albañil. Obviamente se utilizará varilla, una malla electrosoldada, alabrón y alambre recocido. También la cimbra, clavos, cemento, agua, arena. Lo primero que se debe de hacer es preparar el terreno. Consiste en limpiar la vegetación y hacer la zanja para el drenaje y para los tubos. Posteriormente se va a rellenar con grava y se va a compactar para que esté nivelado. Después viene la colocación de la cimbra. En la altura de la cimbra es a consideración de cada persona. Se va a colocar alrededor de las medidas. El tercer paso es la conformación de la plantilla, en donde se deben colocar todas las tuberías y prácticamente agregar la grava, la que se considere necesaria, para 10 centímetros de espesor. Se debe distribuir todo el material y posteriormente la compactación para que quede muy firme. El siguiente paso sería el armado. Se colocan las armaduras de acero que previamente se hicieron y se calzan para que queden a medida y dentro de la cimbra. Posteriormente se coloca la malla electrosoldada a 5 centímetros de la cimbra. Se calza para que no quede muy pegada a la cimbra y quede totalmente nivelado. Colocan indicadores para tener una guía. Posteriormente se humedece toda la cimbra y se procede a echar el colado en toda la zanja. Posteriormente se coloca concreto en toda la parte de la malla y con una varilla se va haciendo presión hacia abajo para que esta vaya bajando. Se hace en toda la superficie y se utiliza la cuchara para aplanar el excedente o alisar la superficie. El último paso es el curado. El curado consiste en mojar la superficie durante 5 días a 8 días para evitar grietas en la plantilla del concreto. El último paso sería retirar la cimbra, así quedaría concluida
La losa de cimentación.